Estamos de regreso. La semana pasada les platicaba que el presidente de Brasil, Lula da Silva, tuvo una visita oficial a China. Fue recibido por el presidente Xi Jinping con honores, de manera muy formal, y se celebraron varios acuerdos comerciales entre ambos países, y llamó muchísimo la atención las declaraciones de Lula da Silva en el sentido de crear un banco fundado por las economías emergentes que conforman el BRICS, y también se habló de la integración más formal de China y Brasil como una manera de darle equilibrio a la economía y al ambiente político en el mundo. Y para platicar más a fondo de este tema, nuevamente tenemos a nuestro experto en Brasil, Juan Aulló. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Lo mismo digo, Francisco Javier. Buenos días y un saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Platícanos, por favor, ¿qué sentido tuvo la reciente visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, a China? Bueno, igual visto desde fuera, ese viaje puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero vamos, contextualizado fue algo completamente natural, ¿no? Uh-huh. Lula empezó su mandato el 1 de enero, así que lleva apenas 4 meses como presidente. Uh-huh. Y en ese periodo pues se ha dedicado a visitar, como hace cualquier presidente, ¿no? Entiendo que es lo mismo que López Obrador con sus viajes a Estados Unidos. Pues ha visitado sus principales socios comerciales. O sea, primero fue o los países con los que tiene más intereses comunes, ¿no? Primero fue a Argentina y Uruguay, luego fue a Estados Unidos, luego a China, y esta última semana, por cierto, ha estado en España y Portugal, ¿no? Pero volviendo a China, ¿por qué Lula la considera tan prioritaria? Bueno, pues que China no es que sea su socio comercial, es que es su principal socio comercial desde 2009, ¿no? Y bueno, Brasil es una potencia agrícola global que exporta sobre todo a China, ¿no? Uh-huh. Y los intercambios desde hace años no han hecho más que crecer, y eso lógicamente va creando necesidades, ¿no? De seguridad jurídica, de garantías de pago, y además se van abriendo posibilidades, otras posibilidades, porque la relación diplomática entre Brasil y China es buena, y porque además los dos forman parte de los BRICS, ¿no? Y bueno, pues ¿qué posibilidades son esas? Pues por ejemplo, una principal es poder intercambiar, poder comerciar sin tener que pasar por el circuito del dólar, ¿no? Uh-huh. Que un poco dicho así a quemarropa, pues no sé, puede sonar un poco desafiante, pero lo que realmente representa para los dos países es un ahorro, ¿no? En realidad es un ahorro, ¿no? Y luego hay otras cuestiones, ¿no? Lula, por ejemplo, tiene la intención, lo dijo en su campaña electoral y lo ha dicho varias veces, de reindustrializar Brasil, y si es posible que sea una industrialización no para maquilar, sino para meter valor agregado, ¿no? Y bueno, pues por eso aprovechó, por ejemplo, el viaje a China para visitar la sede de Huawei, uh-huh, que bueno, inquietó a algunos, ¿no? También para firmar un acuerdo con BYD, que es la rival de Tesla, que va a abrir una fábrica donde tenía la fábrica la Ford, que se fue de Brasil, ¿no? Y luego, bueno, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde va a salir mucho del dinero de la cooperación? Pues del nuevo Banco de Desarrollo, que vulgarmente es conocido como el Banco de los BRICS, que tiene su sede en Shanghái, y que acaba de nombrar nueva directora. Y la nueva directora se llama Dilma Rousseff y es la expresidenta de Brasil, ¿no? Así que, en realidad, si uno se fija y lo ve con atención, pues todas las piezas se encajan, ¿no? O sea, uno puede estar de acuerdo o no, pero el viaje de Lula a China, pues no fue improvisado y tuvo todo el sentido, ¿no? Está dentro de las prioridades estratégicas de Brasil, ni más ni menos. Claro, Juan. Me llama muchísimo la atención esta iniciativa de Lula da Silva de acercarse a las economías emergentes, agrupadas en el BRICS. Jair Bolsonaro, por el contrario, se acercó a Estados Unidos, se hizo muy amigo de Donald Trump, y Brasil como que ha estado en un bloque, luego en otro, va y viene. ¿Esto es bueno para Brasil? Juan, en tu concepto, ¿crees que este acercamiento de Lula da Silva a China sea lo que mejor le conviene a Brasil? Bueno, es que, realmente yo creo que lo que hay que entender ahí uh-huh, es que realmente cuando hablamos del principal socio comercial de Brasil, uh-huh, China, hablamos de un porcentaje
porcentaje importantísimo de sus ingresos por exportaciones. Entonces, claro que por supuesto le conviene. Lo que pasa es que también sucede otra cosa. Ahora me hablabas de Estados Unidos. Las exportaciones brasileñas y por tanto los socios comerciales de Brasil están muy diversificados. Eso es lo que precisamente explica todos esos viajes que acabo de mencionar que ha hecho Lula o que está haciendo Lula precisamente al inicio de su mandato. Es decir, Brasil tiene casi dividido en partes simétricas sus exportaciones hacia Sudamérica, hacia Estados Unidos, hacia la Unión Europea y hacia China. Pero además es que dentro de eso el peso de China cada vez va creciendo más. Y, por ejemplo, es uno de los pocos países, prácticamente yo diría que el único de América Latina, que comercia en una proporción significativa también con África. Es decir, Brasil es verdaderamente un caso inédito en América Latina porque tiene peso global. Entonces, es verdad que, por ejemplo, Jair Bolsonaro se fotografió mucho con Donald Trump y se dejaba ver con él y tal, pero de todos modos la relación con China continuó. Es decir, es una relación que es real, no es una cuestión de una apuesta o de que precisamente el país pegue bandazos, ¿no? No, realmente eso es muy consistente y viene incluso desde antes de los 2 primeros mandatos de Lula. Es decir, Brasil tiene muy diversificados sus socios comerciales y eso le da una proyección y le da unas garantías. Y eso es muy diferente de México, porque México tiene creo que es como cerca del 90% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos. Entonces, claro, eso le posiciona de una manera diferente en el mundo. Pero tanto como perjudicar a Brasil el viaje a China o el posicionamiento con China, no lo creo. Es obvio que Estados Unidos no lo ve bien, porque hay una dinámica global de confrontación cada vez más abierta, pero la intención de Brasil no es entrar en esa dinámica de bloques, ni mucho menos, sino dar continuidad a una política exterior que, repito, tiene mucho tiempo. Claro, Juan. Como bien lo comentas, no es la finalidad de Brasil alinearse en uno o en otro bloque. Sin embargo, este país forma parte de las economías emergentes BRICS, junto con China, un contrapeso sin duda de Estados Unidos, y en ese sentido quiero preguntarte, ¿realmente Brasil y China pueden convertirse en un contrapeso geopolítico para Estados Unidos y sus aliados occidentales? A ver, es que eso yo creo que está un poco por ver, ¿no? Porque son una cosa un poco rara, o más bien inédita, ¿no? Sí. Porque son un grupo de países grandes, poblados, con economías emergentes, que en realidad surgieron a raíz de un informe, o sea, la asociación política entre ellos, en realidad surgió a raíz de un informe que redactó un economista británico para Goldman Sachs hace como 20 años, ¿no? Y ese informe, curiosamente, se llamó algo así como Building Better BRICS, ¿no? O sea, construir mejor los BRICS, que es la primera vez que apareció el acrónimo, ¿no? Y es curioso porque el plan de gobierno posterior a la pandemia de Biden se llama algo así como Rebuilding Better, ¿no? O sea, reconstruir mejor. Yo más bien tengo la impresión de que es Estados Unidos el que ve a los BRICS con mucho recelo, ¿no? Los BRICS en realidad son muy heterogéneos y además pueden llegarlo a ser todavía más porque ahora mismo los BRICS es un acrónimo, repito, de Brasil, la B, de Rusia, la R, de I, de India, la I, ¿no? De China, la C, y de Sudáfrica, la S, ¿no? Y ahora mismo, en este momento, el que tiene la presidencia pro tempore es Sudáfrica. Y Sudáfrica estaba diciendo hace unas semanas que hay hasta 19 solicitudes de incorporación, ¿no? Por lo tanto, imagínate, una estructura de 24 países es muy heterogénea, ¿no? Realmente lo que los une más que cualquier otra cosa, pues es un interés común de salir adelante, ¿no? Porque hay muchas trabas, ¿no? En el mundo yo creo que realmente hay un problema y en muchos países del sur global existe la sensación de que Occidente no hace más que regañar, que sancionar, que poner aranceles caros, que imponer intercambios monetarios que no le convienen, llevarse recursos a bajo costo y vender manufacturas caras, ¿no? Conceder préstamos que siempre están condicionados a reformas que acaban
dañando el tejido económico y el tejido social, ¿no? Y más bien los BRICS o los países que quieren llegar a ser BRICS, ¿no? Ahora, lo que quieren y lo que necesitan son estrategias de desarrollo más justas, más equitativas y sobre todo lo que quieren es ser escuchados. Yo creo que eso es muy importante. Y eso es algo que desde Europa y desde Estados Unidos y a veces desde la prensa europea y estadounidense, que muchas veces la que directa o indirectamente leemos, es la sensación que queda, ¿no? Como, no, los BRICS es como algo que se hace contra, ¿no? Y yo creo que no se hace contra, se hace por, ¿no? Y yo creo que también están un poco mitificados a veces, ¿no? Porque efectivamente son muy heterogéneos, yo insisto en eso, pero lo que los une creo que es importante entenderlo, ¿no? Es una voluntad de desarrollo, es una voluntad de aprovechar virtudes, es una oportunidad, o sea, de aprovechar oportunidades, de superarse, de crecer, de proyectarse. Y existe, repito, mucho la sensación de que eso en las condiciones actuales es cada vez más complicado y que ha habido demasiadas buenas palabras y muy pocos resultados, ¿no? Y eso yo creo que desde México se comprende muy bien, ¿no? Claro, Juan, estoy de acuerdo contigo, son países cultural y políticamente muy diferentes, nada tienen que ver entre sí, y el único dato que los tiene unidos, como dices, es el ánimo de salir adelante, de ganar terreno en un mundo, digamos, occidentalizado, que como bien lo comentas, está lleno de políticas y restricciones pro-occidentales y que es muy difícil sobresalir en ese ambiente tan complicado. Y quiero preguntarte, ¿ves realmente viable que esta conformación de economías emergentes en el futuro gane la fuerza suficiente para que puedan atraer más países, más socios y que todos los países que en su momento, como los BRICS, quieran ser escuchados, lo puedan lograr? Sí, o sea, es que, a ver, realmente ahora, como te digo, Sudáfrica tiene la presidencia pro tempore de los BRICS, ¿no? Los BRICS van a tener, si no me equivoco, en el mes de agosto se van a encontrar en Sudáfrica, ¿no? En principio, los 5 países que llevan unidos un número de años, ¿no? Desde que se unió precisamente Sudáfrica, que fue el último en incorporarse. Pero es que, repito, Sudáfrica comunicó hace unas semanas que tiene supuestamente 19 solicitudes formales de adhesión. Y son solicitudes formales, algunas de peso, porque no han trascendido todas, ¿no? Arabia Saudita, Irán, Turquía, Indonesia, Egipto, no recuerdo más, ¿no? Pero son países, bueno, Argentina, por supuesto, dentro de América Latina, ¿no? Son países que tienen mucho peso. Quizá Argentina está un poco menos habitada, pero bueno, también es un país que podría tener un cierto perfil BRICS, ¿no? Yo tengo la impresión de que en estos momentos los BRICS son una estructura muy atractiva y muy especialmente después de la pandemia y en el contexto un poco de la guerra de Ucrania se han convertido en una estructura muy atractiva. ¿Por qué? Porque realmente hay mucha necesidad, efectivamente, en muchos países, de acceder en mejores condiciones a los mercados internacionales, de ser efectivamente más escuchados de problemas que son constantemente pospuestos, de redefinir, por lo tanto, agendas, etcétera, etcétera. Y eso es algo que no sucede. ¿Qué es lo que se sigue haciendo, por ejemplo? Se sigue poniendo por delante todo el tema, por ejemplo, sanciones con la guerra de Ucrania, tal. El otro día, por ejemplo, yo estaba revisando unas cifras de cómo, por ejemplo, ya que hablábamos antes de Brasil y de agronegocio, de cómo está impactando realmente en el PIB del agronegocio, o sea, no en el PIB de Brasil, en el PIB exclusivamente del agronegocio brasileño, la guerra de Ucrania. Y está afectando grandemente. Está afectando grandemente porque hay muchas veces cosas que se nos escapan. Por ejemplo, en, pues no sé, fertilizantes, en agrotóxicos, en circulación de la mercancía internacional, una serie de cosas que son poco visibles, pero que realmente tienen un impacto grande. Y el agronegocio, que es prácticamente la actividad que más ingresos le reporta a Brasil,
se ha visto muy afectado el año pasado por la guerra. Entonces, realmente, los BRICS se vuelven atractivos porque hay una voluntad de realizar intercambios monetarios que no pasen por el dólar, no por ir contra el dólar, sino por abaratar las operaciones, ¿no? Porque si yo voy a comerciar con otro país y tengo que pasar por el dólar, me sale más caro porque tengo que hacer 2 cambios. Sin embargo, si me salto un cambio y la relación es directa de una moneda a otra, abarato costos. Si yo en la agenda, en primer lugar, pongo temas que son más de preocupación del sur global, por ejemplo, pensando en Brasil, o en Indonesia, ¿no? La Amazonia, que parece un problema que tiene mucho más impacto global que otras cosas, o debería tenerlo, ¿no? La cosa se va cambiando y se va articulando de manera diferente. Entonces, creo que si los BRICS no pierden un poco la idea de cuál debe ser sus prioridades y siguen un poco por ese camino, creo que son sumamente atractivos en el sur global. Y claro, son preocupantes para el norte global. ¿Por qué? Porque justamente lo que hay es una especie de partida de ajedrez, ¿no?, para definir cuáles son las prioridades del mundo, ¿no? Y eso es complicado, y el norte global está muy acostumbrado a definir esa agenda. Entonces, es más un problema de eso que a partir de ahí vaya a surgir una confrontación militar y sea la Guerra Fría. Eso son exageraciones. Claro. Eso son exageraciones interesadas muchas veces, ¿no? Pero no es así, ¿no? Los BRICS creo que son atractivos para el sur global. Sin duda, Juan. Fíjate que en los últimos meses se ha oído hablar de que los BRICS planean crear una moneda alternativa, no en contra, sino una moneda alterna al dólar. ¿Realmente ves esto posible? Yo realmente sí lo veo posible. Realmente acuerdos como el que acabo de mencionar, por ejemplo, antes entre China y Brasil para comerciar bilateralmente al margen del dólar son cada vez más comunes, y hay que entenderlos en ese contexto, en realidad, ¿no? Aquí lo que es muy importante comprender es que en realidad no se estaría hablando probablemente de una nueva moneda mundial circulante, ¿no? O sea, que uno pueda tocar, ¿no?, realmente. Y ni siquiera una moneda digital tampoco. O sea, no va por ahí. Va más bien por la creación, se le llama moneda, pero es más bien como un índice de referencia, que sería más bien la media del valor de los países que participaran en la iniciativa, y que realmente lo que servirían es para calcular precios con cierta neutralidad. Primero facilidad y luego neutralidad, en realidad, ¿no? Y eso tiene 2 grandes beneficios. En primer lugar, mantener las monedas nacionales vivas, a diferencia de, por ejemplo, cuando se creó el euro se creó desapareciendo las monedas que estaban antes, ¿no? La peseta española, el franco francés, la lira italiana, el marco alemán, tal, esos desaparecieron para que naciera el euro. Bueno, en esta estrategia y en esta propuesta no desaparecerían, porque lo que tendrían es como una especie de mínimo común denominador, que sería ese índice, que serviría para calcular precios cuando se comercia entre ellos, pero nada más, ¿no? Entonces, las monedas nacionales se mantendrían, y luego, por otro lado, lo que dije antes, se abaratarían costos. ¿Por qué? Porque se evitaría el dólar. ¿Y qué pasa con el dólar? En realidad, lo que pasa con el dólar es que el dólar encarece. En teoría, si yo voy a comerciar entre el país A y el país B, muchas veces lo que sucede es que en teoría sus monedas se pueden cambiar, pero en la práctica, cuando son grandes flujos, lo que se hace es que se pasa por el dólar. Se compran dólares y a partir de ahí se negocia con el dólar y se pone el precio en dólar. Pero claro, esos son 2 cambios y eso encarece. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de saltarse el dólar, ¿no?, y llegar a un acuerdo los países que participan? Pues que en realidad todos los países intercambiarían realmente sus monedas a la hora de comerciar. Con lo cual, ese sería otro beneficio. Es decir, no se pierde la moneda y, por otro lado, se abaratan costos, ¿no? Entonces, evidentemente, sería un ahorro. Así que eso es lo que hay. Y eso sí tiene mucho de voluntad política. Pero es que yo quiero insistir mucho en esta parte. Tiene mucho de voluntad política entre los BRICS.
pero en realidad tiene mucho, y por eso empecé por ahí, ¿no? Por el acuerdo, por ejemplo, entre Brasil y China para comerciar en yuanes y reales, ¿no? En realidad lo que pasa es que eso es lo que está pasando en la realidad, y lo único que los BRICS están haciendo es ajustar su propuesta y implementar un sistema que sea mejor y que sea más beneficioso para todos, ¿no? No está inventando nada, se está adaptando a una realidad que cada vez es más creciente y está generando un sistema que lo que da es más garantías y más seguridad, ni más ni menos. No es nada mucho más allá que eso. Claro, Juan, sin duda muchísimos beneficios para la economía de los BRICS. Aquí tengo a mi hijo Diego que te quiere hacer una pregunta, te lo paso rápidamente. Muy bien. Hola, fenomenal. Juan. Me llamo Hola, Diego. ¿cómo estás, Diego? Bien, igualmente. Encantado. Bueno, encantado, Diego. Te quería hacer una pregunta en esta entrevista. ¿Cabría pensar en una próxima incorporación de México a los BRICS y en una colaboración? Uy, pues Diego, eso habría que preguntarlo por ahí, por México, ¿no? Porque, claro. Mira, ahora mencioné precisamente esto de que Sudáfrica decía que había recibido 19 solicitudes, y yo escuché a la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica mencionar explícitamente a México. Yo luego lo busqué por todos lados y no me aparecía. Y a mí, en realidad, no me extraña, porque yo creo que a Estados Unidos le gusta muy poco esa idea, ¿no? Entonces yo creo que México, si lo está haciendo muy cauto. Yo realmente no lo sé, o sea, a lo mejor no tengo la menor idea. Lo que sí creo es que México es un BRIC de cajón, o sea, es un retrato hablado prácticamente, ¿no? Por tamaño, por población, por economía, por todo, ¿no? Y yo además creo que a México realmente le convendría. Un poco por lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué va Lula al Cono Sur, a Estados Unidos, a China y a Europa? Pues porque los socios de Brasil están diversificados y los de México no. Y en un mundo realmente tan inestable como el que vivimos, por más que México tenga, o precisamente por esa dependencia que tiene de Estados Unidos, yo creo que a México le vendría muy bien diversificar exportaciones, socios, ¿no? Hasta para tener una relación más sana y más equilibrada con Estados Unidos, que eso sería lo ideal, ¿no? Yo creo que le vendría muy bien, pero claro, está por ver realmente qué es lo que puede ocurrir. Y te digo, la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica lo dijo abiertamente, pero yo no lo he encontrado por ningún lado. Entonces, eso habrá que verlo, ¿no? No lo sé, realmente no lo sé. México es una de las 20 economías más fuertes del mundo, forma parte del G20. Claro. Somos vecinos de Estados Unidos, de Canadá, conformamos, digamos, la región Norteamérica, muy fuerte en el mundo. Sin embargo, México tiene más socios, México puede crecer, puede escalar posiciones en este top 20, hemos estado en el 20, en el 15, creo que se proyecta que México pueda subir hasta el escaño 7 en los próximos meses. Es algo muy bueno, sin embargo, nuestro país debe buscar la diversificación para crecer, como bien lo comentabas en un principio, ver que los países tengan un plan B, otra manera de crecer, para evitar restricciones, castigos, sanciones, o bien, como dices, para ahorrar gastos. Es muy bueno que esta apertura, y si México está contemplado, como dices, lo está haciendo de manera muy cautelosa, porque pues no tenemos noticias al respecto, además de que lo van a ver más nuestros socios, pues no sabemos nada. Muy interesante la propuesta, Juan, vamos a ver qué ocurre con México. Y bueno, de nuestra parte también nos despedimos, te agradecemos muchísimo tu colaboración como siempre, y ya te saludaremos en otra oportunidad. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Diego, también, y un saludo a toda tu audiencia.